Nos vamos a la palabra de Dios. Estamos en Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Y podemos buscarlo si quieren allí, Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10, para comenzar ahora. Esta es la segunda parte de este mensaje que se llama Honra grandemente, que me ha dado la oportunidad de poder liberar a la iglesia que escucha, al cuerpo de Cristo que escucha y que está deseoso de escuchar la verdad. Quiero decirles, hermanos, que estamos en comunicación con gente de varios lugares fuera de la Argentina. Así que nos están escuchando, nos están viendo, y eso me hace más responsable todavía para comunicar la verdad de Dios. Como siempre digo, si hay más de dos interpretaciones de un tema, si hay más de dos interpretaciones de un pasaje, alguien está equivocado. Lo único que espero es no ser yo equivocado. Pero por eso estamos tratando de estudiar la Escritura, poder escuchar personas que están bien centradas, que no quieren salirse de lo que realmente dice la Escritura, porque realmente hasta páginas en Internet, hay páginas en Internet que realmente por alguna palabra yo me adherí, por algo bueno que dijeron, pero después con todos los bolazos que se mandaron, no conviene ni siquiera estar adherido o suscrito a una página de esa. La verdad, más que nunca tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que escuchamos. Hay una sobreinformación innecesaria. Así que Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10, el título del mensaje es Honra grandemente. Dice: honra grandemente a Yahvé con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se henchirán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Permítanme decirle primero que cuando yo busco comentarios en Internet, todos apuntan a lo mismo. Hay que honrar a Dios con nuestros diezmos, hay que honrar a Dios con nuestras ofrendas, que hay que honrar a Dios con nuestras primicias, que si tu necesidad es grande, más grande tiene que ser tu ofrenda. Hay cada bolazo, hermano, cada mentiras. Por eso es que me indigna esto, y en esta indignación es como Dios me ha dado la oportunidad de poder hablar esto. La iglesia no está llamada a vivir a las anchas. La iglesia está llamada a vivir según Dios lo permite que vivamos. Puede haber gente que sea llamada teniendo mucho dinero, pero también a los ricos les dice que no sean soberbios. Puede haber gente que es llamada en la pobreza y permitir que siga viviendo en la pobreza, y no por eso dejan de ser nuestros hermanos. Hay una cosa que, hermanos, una falta de equilibrio. Parece que cuando venimos al Evangelio perdemos el sentido común, perdemos el equilibrio. El Señor nos llama a ser libres, y cuando llegamos al Evangelio nos ponen tantas reglas que terminamos siendo esclavos de nuevo. Esclavos de reglas, esclavos de cosas, esclavos de leyes. Que en la gran mayoría de las oportunidades Dios no dice nada absolutamente de eso. Ya colocamos a Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10 en el contexto en que debe ir, es decir, en un contexto judío, en un contexto de diezmos, de ofrendas, de primicias. Ahora veremos cómo aplicamos esto como iglesia en la gracia. ¿Cómo aplicamos esto? Porque tiene que tener una aplicación. Se supone que debe tener una aplicación. Así que lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado también a honrarlo con todos nuestros bienes, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. También nos ha llamado. Pero nos ha llamado libremente. Nos ha llamado a que cada uno lo honremos. No a que alguien nos diga cómo lo tenemos que honrar, sino que cada uno decidamos cómo vamos a honrar al Señor en cada una de las necesidades.
¿Dios obliga a la iglesia a dar una cantidad determinada? Veamos. A ver, ¿qué dice Pablo en 2 Corintios 9, 7? Y por eso, vamos a tomar este pasaje, pero por eso es que hemos estado estudiando los días sábados su contexto. Por eso puedo darles este texto en donde lo quiero aplicar. 2 Corintios, capítulo 9, verso 7. Miren ustedes, solamente este texto, este versículo en su contexto es exactamente lo que está dirigida la ofrenda, y la ofrenda no está dirigida absolutamente para nada en lo que se la ha tratado de colocar tanto tiempo. Pero veamos, sea para lo que sea, veamos qué dice Pablo acerca de cómo debemos ofrendar. 1312 es la página en la Biblia textual, cuarta edición. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Mucho tiempo me hizo ruido este versículo y yo decía, ¿qué trata de significarme este? Si Dios ama a todos, ¿cómo es que Dios ama al dador alegre? Pero Dios ama y muestra su amor mayormente a aquellos que dan con alegría. Es decir, que no dan porque se lo impusieron, que no dan porque alguien les mintió, sino porque entienden cómo dar y por qué dar. Dios ama al que da con alegría y con libertad. El que con libertad da. ¿Sí? Esto nos dice, hermanos, miren ustedes, esto nos dice en el nuevo pacto. Pero fíjense ustedes, en el antiguo pacto lo que nos dice. En el antiguo pacto, ¿todo era obligación para Israel? ¿Todo era obligación para Israel? Éxodo capítulo 25, verso 2. Miren ustedes qué maravilloso que es esto. Éxodo capítulo 25, verso 2. Página 93. Dice, Éxodo capítulo 25, verso 2. ¿Lo tienen? Sí. Di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. Miren, antes de terminar. Esto es para todo Israel, no para aquellos a los que se les exigía el diezmo, se les exigía las primicias, como ya lo hemos estado hablando, o se les exigía las ofrendas de aquellos que eran ganaderos o agricultores. Esto es en general para todo el pueblo. Dice, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. Fíjense ustedes la libertad que Dios le dio a Israel para que ofrendar. Para que ellos con libertad, cada uno, según la generosidad de su corazón, ofrendar. Todo para la obra que se estaba haciendo, que se estaba organizando. Miren ustedes, tanto en la iglesia como en Israel, como comunidades, ambos tienen libertad para dar según su generosidad. Pablo está ratificando de alguna forma las palabras de Moisés. Pablo está tomando esto y lo transmite a la iglesia y le dice, cada uno dé como se propuso en su corazón, no por obligación ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, Dios le dice a Israel exactamente lo mismo con otras palabras. Cada uno de su generoso corazón traiga una ofrenda para mí. Y cuando dice para mí, hace entrar en conciencia al pueblo, porque cada uno en el pueblo tenía que saber que lo que iba a ofrendar, lo iba a ofrendar para Dios. Y lo mismo hace Pablo.
hace que la gente entre en conciencia de que cuando ofrendan para Dios. Y que nosotros los hombres tenemos la obligación y la responsabilidad de administrar correctamente lo que el pueblo generosamente da. Nadie puede obligar a nadie a dar. Nadie puede obligar a nadie a dar. Haré dos preguntas. ¿Vieron a Jesús o a sus discípulos en todos estos estudios que estamos llevando los días sábados o los días domingos? ¿Vieron a Jesús o a sus discípulos diezmar? En alguna parte de los evangelios, ¿vieron a Jesús y a sus discípulos diezmar? ¿Se dieron cuenta que ni Jesús ni los discípulos diezmaban? Y estaban en plena época de diezmos. ¿Por qué? ¿Hay algún versículo que afirme esto? ¿Que Jesús y los discípulos diezmaban? Claro que no. ¿Por qué? Por un detalle. Porque Jesús era constructor y sus discípulos pescadores y uno recaudador de impuestos. Por tanto, estaban exentos de diezmar. Aleluya. Miren ustedes, si el diezmo hubiese sido una obligación para todo Israel, ¿no habría sido Jesús el primero que hubiese ido a diezmar? ¿No habría sido el que habría recalcado eso? ¡Qué maravilla, hermanos! Miren, ahora en esta época el templo no existe, el diezmo, las ofrendas y primicias no existen, aunque Israel está comenzando a llevar las ofrendas y primicias para las viudas, o asistiendo a las viudas, a los huérfanos y eso, pero no hay donde llevarlo porque no hay templo, no existen porque no hay templo, no hay templo en Jerusalén donde llevarlos. La tribu de Leví no tuvo más servicio cuando el templo fue destruido y recién en la actualidad están reconociendo a los descendientes de Aarón, a los Kohanim, que son los levitas que van a servir en el tercer templo. Recién hoy los están pudiendo reconocer porque por muchos años la tribu de Leví parecía que se había perdido, sin embargo hoy se está recuperando por medio de las genealogías, el reconocimiento de la tribu de Leví. Ahora, ¿cómo aplicamos Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10 como cristianos? ¿Cómo lo aplicamos? A ver, ¿qué nos dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2? Y en Romanos 12, 13. Recordemos que estamos en dos dispensaciones completamente diferentes. El Espíritu Santo está dentro nuestro ahora. Por tanto, ahora ya no hay nada físico. No es por demostraciones físicas, sino por demostraciones espirituales. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque Jesús dijo, donde está vuestro corazón, donde está vuestro tesoro, estará vuestro corazón. Miren lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Primero, para poder iniciar, para aplicar una palabra que ya no tiene nada que ver con lo físico, sino con lo espiritual. Romanos 12, 1 y 2 dice, en la página 1330. Así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. ¿A dónde está la adoración verdadera? En presentarnos como un sacrificio vivo. Presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Cuando nosotros no hemos decidido presentar nuestro cuerpo, todo nuestro ser, en sacrificio vivo delante de Dios, es porque estamos diciendo de alguna manera, esto es mío, esto no te lo doy. Es clarísimo esto, por eso hay una exhortación aquí. Después de venir 11 capítulos mostrando todo el plan de salvación, todo el plan del
la elección, de la predestinación, ahora le dice, así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo en tiempo presente, todos los días, cada minuto está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera, hermanos. Entonces hay una adoración que es falsa. Si esta es la adoración verdadera, hay una adoración que es falsa. ¿Qué estamos haciendo en nuestras vidas que es una adoración falsa? ¿Qué habrá en nuestras vidas que estamos haciendo? Entonces lo que tenemos que buscar es ¿qué hay en nuestra vida que es una adoración falsa o que es una adoración hipócrita? Y eso nos llama a reflexión, ¿no? Eso nos llama a mirar nuestras vidas y decir, Señor, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hay en mi vida que no esté siendo una adoración para vos? Verso 2. Y no os adaptéis a este mundo, es decir, no tomen la forma de este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente para que discernáis, es decir, para que puedas distinguir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero ¿cómo sabemos nosotros cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Y en la medida en que vamos conociéndolo a través de su palabra, que vamos comunicándonos con Él en la oración humilde y sencilla, en la oración comunicativa, en la oración en que nosotros nos postramos delante de Él y le suplicamos que constantemente nos vaya guiando paso por paso. Y en esa oración si nosotros hablamos con Él es porque estamos confiando en Él. Si no hablamos con Él es porque no estamos confiando en Él. Entonces, si tenemos confianza en Él, oramos para que Él nos guíe y confiamos en que Él nos va a guiar, aunque haya momentos que parece que todo se nos viene encima. Pero hermanos, jamás olviden que por medio de su palabra conocemos a Dios y por medio de la oración nosotros le hacemos conocer a Él nuestras necesidades. Pero a veces la oración no es solo pedir y pedir y pedir, a veces la oración es, Señor, diriginos, como estamos yendo ahora, por el rumbo que estamos yendo ahora, el rumbo que estamos yendo ahora es el correcto, tratando de llevar a la gente al verdadero conocimiento de la verdad. ¿Qué nos dice Pablo en Romanos 12:13? Miren, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y practicar la hospitalidad no significa siempre recibir gente en casa, porque hay gente pero preferible no recibir. Porque no va a recibir de falsas doctrinas o personas que es imposible recibir. Acá mismo practicar la hospitalidad, en la congregación practicar la hospitalidad, que cuando alguien viene se sienta amado, sienta que realmente es su lugar, que realmente encontró una familia que la ama, una familia que lo cuida. Pero fíjense, contribuyendo para las necesidades de los santos. Fíjense ustedes que prácticamente poco se habla en la Biblia de que la iglesia tiene que hacer un trabajo social con los de afuera, porque es una obligación de los gobiernos eso, es una obligación de los gobiernos, pero sí nos llama a tener una mirada contributiva para las necesidades de los santos, es decir, de aquellos que pertenecen a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo, que inclusive son hermanos buenos, fieles. Cuando me preguntan ¿cómo sostenemos las grandes estructuras? ¿Cómo sostenemos el sonido, las edificaciones, las escuelas bíblicas y todas las cargas económicas que tienen las congregaciones? Primero, tenemos que contextualizar la iglesia. La iglesia como está planteada hoy está en el permiso de Dios, en la voluntad permisiva de Dios. Pero la iglesia como está planteada hoy no es la iglesia que Dios estableció.
que Jesús estableció en el primer siglo, que no tenía gastos, que no tenía cargas económicas, porque la ofrenda era dirigida, como lo hemos venido estudiando, para las necesidades de los santos, para aquel que estaba viajando constantemente llevando el Evangelio, como el apóstol Pablo, que no siempre él recibió contribución, en muchas oportunidades trabajó con sus propias manos y no recibió contribución, pero cuando no pudo trabajar, sea por la cuestión que fuera, sea porque estuviera preso, sea porque estaba viajando y no podía trabajar, las iglesias contribuían. Y eso es una administración correcta. Pero Dios nunca llamó a las estructuras enormes que hay hoy, a los enormes festivales que se hacen, fiestas y shows que se hacen dentro de las iglesias. Nunca llamó a eso. Dios nunca lo llamó, nunca lo planteó así. Por eso tiene la carga económica que tiene, y por eso hay que sacar plata de donde sea y ponerle una carga sobre la otra a la gente para que contribuya. He visto que en una misma reunión llevan a la gente a ofrendar 3 veces. Es una locura. Realmente es una locura. Yo pregunto, ¿ven en alguna parte del Nuevo Pacto, en la iglesia del libro de Hechos o en las epístolas paulinas, la iglesia con las estructuras modernas? ¿No? No. Todo el tiempo en casas. Toda la iglesia se hacía en casas, en ciudades. Y si había que hacer una sala un poquito más grande, tiraban una pared, pero hacían siempre en casas. Nosotros heredamos este lugar, heredamos este salón, le vamos a dar el uso necesario, pero vamos a vivir con aquello que sencillamente los hermanos deciden ofrendar. Y vamos a ir, se podrían hacer muchas más cosas acá, sí, si entrara muchísimo más dinero podríamos hacer muchas más cosas, pero vamos a hacer las cosas según el dinero que entra. Y no ponemos una carga a nadie. Si la iglesia se va, la iglesia está a punto de arrepentirse, está a tiempo de arrepentirse. Antes de la venida del Señor, la iglesia está a tiempo de arrepentirse. Pero mucha parte de la iglesia no se va a arrepentir de cómo está manejándose. La iglesia en la actualidad está en la voluntad permisiva de Dios, pero no en su perfecta voluntad. Por eso debe exigir más aporte económico de que corresponde. Hagan como nosotros. Yo digo, ¿por qué no hacen como nosotros? Como dijo Olmedo, prueben trabajando. Prueben trabajando, muchachos. Hagan como nosotros. La gente ofrenda alegremente y en libertad y confiamos en la gracia de Dios. Los pastores trabajen como yo y no necesitamos recurrir a manipulaciones o subterfugios, a excusas, a cosas que no tienen sentido. Miren ustedes, ¿qué hacían los primeros discípulos? Vamos al libro de los Hechos, por favor. Al libro de Hechos del Espíritu Santo, ni de los apóstoles ni de nadie. Hechos del Espíritu Santo. Praxis. Hechos. Miren lo que hacían los discípulos en el primer siglo. Por eso les digo que no está en la perfecta voluntad de Dios la iglesia hoy. Y algunos me van a decir, pero hoy estamos en una época moderna. No sé. Claro, hemos de seguir la corriente de la modernización cuando estamos poniendo en realidad una carga más grande sobre la iglesia de la que el Señor Jesús puso, de la que el apóstol Pablo mismo puso. Estamos poniendo una carga impresionante sobre la iglesia. Entonces, el cristiano, el incrédulo que conoce al Señor, acepta al Señor, es libre, se siente libre. Cuando entra a la iglesia lo esclavizan de nuevo. Miren, Hechos 2, versos 42 al 47. Miren qué sencillez, hermanos. Qué sencillez.
Claro, alguno me va a decir, sí, pero claro, si no había estructuras y... Claro. Y cuanto mayor las estructuras, mayor el gasto. Y yo no digo que no podamos, que si esto se llena, no tengamos que hacer una estructura más grande, pero no agregar una carga más grande a la iglesia, no sirve eso. Porque al final terminamos esclavizando a la gente. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y eso es ahí donde nosotros tenemos que perseverar, hermanos, en la doctrina de los apóstoles. ¿Saben qué? Los maestros, los pastores y maestros, tendrían que dedicarle tiempo a entender qué dice Pablo primero, porque desde allí van a poder ir y ver toda la Biblia en su contexto, pero la iglesia tiene que ubicarla donde está, donde Pablo la ubica. Y el libro de los Hechos nos muestra el principio de la iglesia. Miren, cómo el Espíritu Santo iba obrando en la iglesia del Señor. Y sobrevenía temor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión en el partimiento del pan. ¿Qué estamos haciendo cada sábado? Que es domingo a partir del oscurecer o de las 6 de la tarde. Partiendo el pan. Y perseveramos en partir el pan. Y qué maravilloso, hermanos. Qué hermoso que es ese tiempo nuestro de intimidad. Porque es el tiempo de intimidad de los discípulos. Y en las oraciones, ¿qué estamos haciendo? Perseverando en la oración. Y sobrevenía temor a toda alma y muchos prodigios. Pero esto era por qué, hermanos, lo que va a suceder ahora era porque a causa de que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso ocurre esto, y sobrevenía temor a toda alma y muchos prodigios, señales milagrosas, eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Miren ustedes qué maravilloso es esto. Dice, y vendían las propiedades y las posesiones y las distribuían a todos según la necesidad de cada cual. Y perseverando unánimes cada día en el templo, todavía el templo estaba en pie. Cuando se terminó el templo ya no hubo perseverancia en el templo. Y partiendo el pan de casa en casa, ¿dónde dice? De casa en casa. Compartían el alimento con alegría y sencillez de corazón. ¿Dónde se nos perdió la sencillez de corazón? ¿Dónde se nos perdió eso? Alabando a Dios y teniendo favor entre todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a ellos los que iban siendo salvos. ¿Qué nos pasa, hermanos? 4, capítulo 4, 32 al 35. Y la multitud de los que creyeron tenían un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio algo de lo que poseía, sino tenían todas las cosas comunes, y con gran, les dije 35, y con gran poder los apóstoles daban el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y había abundante gracia sobre ellos, y no había ninguna necesidad entre ellos, pues todos los que poseían tierras o casas las vendían y llevaban el valor de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y eran distribuidos a cada uno según su necesidad. Pero no están los apóstoles obligando a la gente. La gente tenía 2 casas, vendía una, porque total en 2 casas no puede vivir. Tenía 2 terrenos, vendía uno. Entonces repartían eso entre la necesidad de los santos y la necesidad de la gente. Y no había entonces necesidad porque era un equilibrio. Miren ustedes, tan cerquita de la resurrección, y tenían tan claro, la resurrección la tenían tan clara, tan fresca, que eso
eso hacía que ellos se movieran de una manera diferente a la que nos movemos nosotros. Nosotros nos hemos alejado de la resurrección y parece que cuanto más nos alejamos perdemos el rumbo. Entonces tenemos que volver a mirar eso. La resurrección, que por su resurrección nosotros somos salvados. Nosotros estamos creyendo en un Dios vivo, ¿sí? Porque Él pagó el precio por nuestro pecado en la cruz, murió, pero Él cuando resucitó es para que nosotros tengamos ahora y creamos en un Dios vivo, en un Dios que se mueve entre nosotros, que se mueve en nosotros. Miren lo que dice, por favor, Lucas, capítulo 12. Los discípulos están siguiendo el consejo de Jesús, miren. Lucas, capítulo 12. ...33 y 34. ...33 y 34 dice... «Vended vuestras posesiones y dad limosna, haceos bolsas que no envejecen, tesoro inagotable en los cielos, donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón». Y esto lo está hablando en un contexto del afán por tener mucho, por tener más, de la ansiedad, de decir, capaz que estás comiendo bien y resulta que te estás preocupando por lo que vas a comer mañana, o te estás preocupando por qué te vas a vestir, cómo te vas a vestir. Entonces dice, poné donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, hacé tesoros en el cielo para que tu corazón esté en el cielo. Esa es la cuestión. Entonces los discípulos, siguiendo este consejo, ¿qué hacen? Vendían todas sus posesiones. No su casa, como también se ha hecho muchísimo en la iglesia hoy. Líderes que han hecho vender su propia casa a la gente, arrebatándole lo poco que tenían. Algunos que han dado hasta su alianza de casamiento. Una locura, hermanos, cosas que no deben ser. Yo estuve metido entre todo eso. Pero no es así, hermanos. Dios nos llamó a libertad. Observemos con mucho cuidado cómo Pablo maneja el tema de las ofrendas. En las iglesias de Filipo, lo hemos estado estudiando, solamente que lo digo para aquellos que no pueden estar los sábados aquí. En la iglesia de Filipos ofrendaron para enviarla a Pablo y con eso cubrieron sus necesidades. Eso lo pueden encontrar en Filipenses 4, 10 al 20. No lo busquen porque ya lo hemos leído. Pablo la recibió, pero ¿para qué la recibió? Para que abunde fruto a la cuenta de ellos, no para abusar de ellos. Porque la ofrenda que Pablo recibió, la estaba recibiendo de la mano de los discípulos o de la mano de la iglesia, y Dios multiplicaría fruto a la cuenta de ellos. Entonces por eso Pablo la acepta, para que abunde fruto a la cuenta de ellos. Entonces ustedes vean, ¿por qué esto? Porque Pablo conocía el principio de siembra y cosecha de Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. No habla de hacer grandes templos a costa de la gente, habla de siembra y cosecha. Que la gente siembra y cuando siembra en buena tierra cosechará bien. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender nosotros a sembrar? Y tenemos que aprender a sembrar según Jesús nos ha dicho, según el apóstol Pablo nos está enseñando. Porque es la forma en que nosotros podemos sembrar bien para cosechar mejor. Recuerden ustedes, hermanos, que siempre se cosecha más de lo que se siembra, después de que se siembra. Nosotros tenemos que sembrar y la cosecha va a venir, eso seguro que va a venir, ¿sí o no? ¿O no tenemos nosotros testimonio, hermanos, de las cosas, de que
los hermanos secretamente han sembrado. Por ejemplo, cuando me han ayudado a mí para algún viaje que he tenido que hacer, los hermanos han sembrado. Y de alguna forma, por otro lado, Dios los recompensa. Es increíble. Pero por supuesto que a mí también me recompensa, porque el hecho de que yo pueda viajar para enseñar algo, alguna de estas verdades que estamos aprendiendo, para mí es una recompensa el hecho de que Dios me permita comunicarlas. Pero eso es gracias a aquellos que colaboran. En la segunda carta a los Corintios, Pablo describe cómo ellos debían hacer para participar de una colecta para los santos pobres en Jerusalén. Eso lo pueden encontrar en 2 Corintios 8 y 9. Allí Pablo también expone el principio de siembra y cosecha. Pero el destino de esta colecta son los santos pobres de Jerusalén. Eso también lo pueden encontrar en Romanos capítulo 15, verso 26 y 1 Corintios 16, 1 al 4. Esos son los versículos que hemos venido estudiando, o los textos que hemos venido estudiando los días sábados. Entonces Pablo confirma lo que dice Proverbios. Toda siembra tiene su cosecha. Solo que se debe ver con atención lo que Pablo dice. Se debe ver con atención. Terminamos con lo dicho por Jesús en Mateo capítulo 6, verso 19. Mateo 6, 19. Mire, dice, no os acumuléis tesoro en la tierra, donde polilla y corrosión carcomen, donde ladrones irrumpen y roban. Más bien, acumular tesoros en el cielo, donde ni polilla ni corrosión carcomen, y donde ladrones no irrumpen ni roban, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Todo lo que hagamos en beneficio del reino y de la extensión de la obra de Dios tiene su cosecha espiritual. Todo tiene su cosecha espiritual. Y por consiguiente, siempre vamos a tener claras las palabras que dijo Jesús, ¿cierto? Buscad primeramente el reino y la justicia de Él, y las demás cosas os serán añadidas. Entonces, mientras nosotros estemos pensando en reino, Dios estará pensando en añadiduras. Nosotros pensemos en el reino, en qué podemos hacer de una forma u otra en el reino, y Él estará pensando en las añadiduras. Que Él va a añadir lo que nosotros necesitamos para trabajar en el reino. Para que las añadiduras no se conviertan en un fin en sí mismo, sino las añadiduras nos ayuden a trabajar en el reino. Amén.